Fui falsamente acusado de abuso por mi amiga feminista de la universidad, arruinando mi vida. Tiempo después la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Hola Reddit, soy Marcos, tengo 24 años, y ha pasado exactamente un año desde que terminó la pesadilla que casi destruye mi vida por completo. Esta es la historia de cómo una acusación falsa de agresión sexual me costó todo lo que había construido en la universidad, cómo luché contra un sistema que me declaró culpable a pesar de ser inocente, y cómo al final, logré obtener al menos una parte de la venganza que buscaba, tanto contra la chica que mintió como contra la institución que me traicionó. Para entender completamente esta historia, necesito regresar a cuando todo comenzó. Era mi último año en una universidad privada del noreste, estudiando ingeniería mecánica con un promedio sobresaliente de 3.8. Había trabajado increíblemente duro durante 4 años para llegar hasta ahí, noches sin dormir estudiando para exámenes, proyectos interminables, prácticas profesionales en empresas prestigiosas durante los veranos. Estaba a solo 6 meses de graduarme, con ofertas de trabajo ya en la mesa de compañías tecnológicas que ofrecían salarios iniciales de $70.000 anuales. Todo mi futuro estaba perfectamente alineado, o eso pensaba. Era miembro activo de mi fraternidad desde el segundo año, una organización que no era solo sobre fiestas como mucha gente asume, sino sobre hermandad, servicio comunitario y crear contactos profesionales. Teníamos requisitos académicos estrictos para mantener la membresía, un promedio mínimo de 3.0, horas obligatorias de servicio comunitario cada semestre, y comportamiento ejemplar dentro y fuera del campus. Me había convertido en uno de los líderes de la fraternidad en mi último año, responsable de organizar eventos y ser mentor de los miembros más jóvenes. Era una posición de prestigio que me había ganado con años de dedicación. La chica en cuestión, llamémosla Andrea, tenía entonces 21 años y estudiaba ciencias políticas con enfoque en estudios de género. Nos conocimos en una fiesta de inicio de semestre en septiembre. Era inteligente, conversadora, y compartíamos varios amigos en común a través de diferentes círculos sociales del campus. Empezamos a hablar regularmente, a salir en grupo con amigos, y eventualmente comenzamos lo que yo consideraba una especie de relación casual. No éramos novios oficialmente, pero salíamos juntos, nos enviábamos mensajes constantemente, y había una conexión que parecía genuina y mutua. Andrea tenía opiniones políticas muy marcadas, especialmente en temas de feminismo y derechos de las mujeres. Participaba activamente en varios grupos estudiantiles enfocados en estos temas, asistía a marchas y protestas, y frecuentemente publicaba en redes sociales sobre desigualdad de género y cultura de violación en los campus universitarios. Yo respetaba sus convicciones, aunque a veces sentía que veía el mundo de manera muy polarizada, dividiendo todo entre opresores y oprimidos, sin mucho espacio para matices. Pero era joven, apasionada por lo que creía, y yo admiraba su compromiso con sus ideales, aunque no siempre estuviera completamente de acuerdo. El incidente que cambió mi vida ocurrió durante un viaje de fin de semana que mi fraternidad organizó a una cabaña en las montañas. Era tradición hacer este retiro cada otoño, 3 días de desconexión del campus, fogatas, caminatas, y sí, también algo de fiesta. Varios miembros llevaron a sus novias o a chicas con las que estaban saliendo. Yo invité a Andrea, quien aceptó con entusiasmo. El viaje comenzó muy bien. Llegamos el viernes por la tarde, nos instalamos en las cabañas, preparamos una cena grupal y pasamos la noche conversando alrededor de la fogata bajo un cielo estrellado increíble. El sábado por la noche fue cuando todo explotó, aunque en ese momento no tenía ni idea de lo que vendría. Hubo una fiesta en la cabaña principal, con música, bebidas, el ambiente típico de estudiantes universitarios disfrutando de un fin de semana lejos de responsabilidades académicas. Andrea y yo bebimos, no excesivamente, pero sí lo suficiente para estar alegres y desinhibidos. Estábamos pasándola bien, bailando, riendo, besándonos ocasionalmente como habíamos hecho en otras ocasiones. Alrededor de las 2 de la mañana, decidimos regresar a la habitación que compartíamos en una de las cabañas más pequeñas. Una vez en la habitación, nos acostamos en la cama y comenzamos a besarnos de manera más intensa. Las cosas empezaron a escalar naturalmente, como había pasado en otras ocasiones entre nosotros. Pero en cierto punto, Andrea se apartó y me dijo: «Espera, no estoy segura de esto. Creo que deberíamos parar». Inmediatamente me detuve, me alejé y le pregunté si estaba bien. «Sí, solo estoy cansada y un poco mareada». «Podemos solo dormir», me dijo. «Por supuesto, no hay problema», respondí. Me di la vuelta, le di mi espalda para darle espacio, y nos quedamos dormidos. Eso fue todo. No pasó nada más esa noche, absolutamente nada. La mañana siguiente fue un poco incómoda, pero pensé que solo era porque ambos estábamos crudos y tal vez un poco avergonzados por haber estado tan borrachos la noche anterior. Desayunamos con el grupo, hicimos una caminata corta por el bosque, y regresamos al campus el domingo por la tarde. Andrea estuvo callada durante el viaje de regreso,
pero cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí, que solo estaba cansada. Nos despedimos en su dormitorio y cada quien se fue a su lugar. Pensé que tal vez las cosas entre nosotros se habían enfriado un poco por el malentendido de límites de esa noche, pero no le di mucha importancia. Estas cosas pasan cuando dos personas están explorando una relación. Pero el lunes por la mañana, mi mundo se derrumbó. Estaba en mi clase de termodinámica cuando recibí un mensaje de texto de uno de mis hermanos de fraternidad: necesitas venir a la casa ahora mismo. Es urgente. Salí de clase inmediatamente y corrí hacia la casa de la fraternidad. Cuando llegué, el presidente de la fraternidad y otros 3 líderes estaban esperándome en la sala de juntas con expresiones extremadamente serias. Marcos, tenemos un problema grave, comenzó el presidente. Andrea está diciendo a todo el campus que la agrediste íntimamente durante el viaje del fin de semana. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. ¿Qué? Eso no es cierto. No pasó nada. Ella me pidió que paráramos y yo paré inmediatamente. Nos fuimos a dormir. Eso es todo lo que pasó. El presidente suspiró profundamente. Eso no es lo que ella está diciendo. Está contándole a sus amigas, a gente de sus grupos estudiantiles, que la forzaste físicamente, que ignoraste cuando te dijo que no, que la amenazaste. Esto se está esparciendo como fuego y tenemos que actuar rápido antes de que se convierta en un escándalo público que afecte a toda la fraternidad. Pero yo no hice nada de eso. Estás hablando de mí. Me conoces desde hace 3 años. ¿Realmente crees que sería capaz de eso?, le supliqué. Los otros líderes intercambiaron miradas incómodas. Marcos, personalmente no quiero creer que harías algo así, pero la realidad es que tenemos que proteger a la organización. Si esto explota y tu nombre está asociado con nosotros, toda la fraternidad podría ser clausurada. Ya sabes cómo están las cosas hoy en día con el movimiento Metoo, el movimiento feminista y todo lo relacionado con estos temas. Las universidades no se andan con juegos cuando se trata de acusaciones de este tipo. Mi corazón se hundió mientras entendía lo que estaban insinuando. ¿Me están echando de la fraternidad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Estás suspendido temporalmente hasta que esto se resuelva. Si te declaran inocente en cualquier investigación oficial, serás bienvenido de vuelta. Pero por ahora, necesitas entregar tu PIN, tus llaves de la casa y mantenerte alejado de eventos oficiales. Lo siento, hermano, pero es la única forma de proteger a los otros 80 miembros. Me sentí completamente traicionado. Personas a las que consideraba hermanos, con quienes había compartido años de experiencias, me estaban abandonando sin siquiera escuchar completamente mi versión de los hechos. Entregué mis cosas y salí de ahí sintiéndome más solo de lo que me había sentido en mi vida. Las cosas empeoraron rápidamente. Andrea había presentado una queja formal ante la oficina de Título 9 de la universidad. Para quienes no están familiarizados, Título 9 es una ley federal estadounidense que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales, y en la práctica, es el mecanismo principal que las universidades usan para investigar acusaciones de acoso y agresión sexual. Recibí una notificación oficial de que estaba bajo investigación de Título 9 por supuesta agresión de abuso, y que mientras durara la investigación, tenía prohibido acercarme a Andrea o contactarla de cualquier manera. La investigación de Título 9 fue un proceso largo, doloroso y humillante. Tuve que reunirme varias veces con una investigadora asignada por la universidad, una mujer de unos 40 años que desde el primer momento me trató con una mezcla de escepticismo y disgusto apenas disimulados. Me hizo contar mi versión de los hechos repetidas veces, buscando inconsistencias en mi historia. Me preguntaba detalles íntimos sobre esa noche, sobre mi relación con Andrea, sobre mi historial sexual previo. Cada reunión me hacía sentir como un criminal, aunque yo sabía que no había hecho nada malo. Andrea, por su parte, había dado su versión de los hechos a la investigadora. Según ella, esa noche en la cabaña yo me había puesto agresivo cuando comenzamos a besarnos, que cuando ella me dijo que no quería continuar, yo la había ignorado, que había usado mi peso y fuerza para inmovilizarla mientras la tocaba sin su consentimiento, y que le había dicho que si le contaba a alguien, me aseguraría de que nadie le creyera porque yo era popular en el campus y ella no. Todo era mentira, cada palabra, pero ¿cómo probaba yo que algo no había pasado? ¿Cómo demostraba la ausencia de un evento? Busqué desesperadamente cualquier evidencia que pudiera ayudar a aclarar mi situación, porque sabía que, sin pruebas sólidas, mi palabra no valdría nada contra una acusación tan grave. Empecé por revisar cada mensaje de texto entre Andrea y yo, no solo los inmediatos al viaje, sino también los de semanas anteriores. Había una secuencia completa de conversaciones donde ambos tonteábamos, hablábamos de vernos, planeábamos el viaje y dejábamos claro que existía una atracción mutua. No había ningún rastro de hostilidad, incomodidad o señales de que ella se sintiera presionada. Después del viaje, el mismo domingo por la tarde,
Cuando nos despedimos, Andrea me envió un mensaje agradeciéndome el fin de semana. Gracias por el fin de semana, me la pasé bien. Ese texto se convirtió en una pieza clave, porque era completamente incompatible con la narrativa de alguien que aseguraba haber sido agredida apenas horas antes. Organicé todos los mensajes en orden cronológico, los imprimí, los subrayé y los presenté ante la investigadora, explicándole cómo ese patrón de comunicación mostraba claramente que Andrea no actuaba como una persona traumatizada. Incluso tuve que explicar el contexto de algunas bromas internas entre nosotros, para evitar que las interpretaran de forma incorrecta o maliciosa. También reuní testimonios de otros miembros de la fraternidad que estuvieron presentes durante todo el viaje. Me tomé el tiempo de hablar con cada uno de ellos, explicarles lo que estaba pasando y pedirles, sin presionarlos, que simplemente dijeran la verdad. Varios declararon que el domingo durante el día, Andrea y yo interactuamos con total normalidad, conversamos, comimos con todos, participamos en los juegos y ella no mostró ninguna señal de angustia, miedo o retraimiento. Uno de mis hermanos de fraternidad incluso recordó con precisión haberla visto riéndose en nuestra habitación esa misma noche, algo que contradice completamente la versión de una agresión violenta que supuestamente la dejó devastada. Recopilé estas declaraciones por escrito y las envié formalmente a la oficina de Título 9. La investigadora tomó nota de cada testimonio, pidió confirmación adicional a algunos de ellos y añadió todo al expediente. Con eso, al fin sentí que había presentado un caso concreto, sustentado en hechos reales, no solo en mi palabra. Después de 3 meses de investigación, en diciembre, recibí la notificación oficial, la oficina de Título 9 me declaraba no culpable. La investigadora había concluido que no había suficiente evidencia para sostener las acusaciones de Andrea, y que mi versión de los hechos era más consistente con la evidencia disponible, incluyendo los mensajes de texto y los testimonios de testigos. Sentí un alivio enorme. Pensé que la pesadilla había terminado, que podría regresar a mi vida normal, volver a mi fraternidad, graduarme en paz. Estaba tan equivocado. Apenas 2 semanas después de la decisión de Título 9, recibí otra notificación de la universidad. Esta vez no venía de Andrea ni de una nueva denuncia, sino del Comité de Conducta Estudiantil, un panel interno compuesto por 5 profesores que podía abrir procedimientos disciplinarios independientes de Título 9. La universidad explicó que, aunque Título 9 no había encontrado evidencia suficiente para considerar que yo había violado las leyes federales sobre agresión íntima, Andrea había presentado su declaración también ante el comité durante el proceso inicial, y ellos habían decidido revisar el caso bajo su propio reglamento interno. En otras palabras, no era una segunda acusación nueva, sino la misma historia, pero evaluada por un órgano distinto con estándares más bajos que los legales. Aún así, el resultado era absurdo. Me estaban juzgando 2 veces por el mismo incidente, primero bajo las normas federales y ahora bajo las reglas administrativas de la universidad. El proceso con el comité de conducta fue aún peor que la investigación de Título 9. Los 5 profesores que componían el panel parecían tener sus mentes ya hechas antes de que yo siquiera presentara mi defensa. Vivíamos en pleno auge del movimiento MeToo y feminista, y el clima en el campus era intensamente hostil hacia cualquier hombre acusado de cualquier tipo de acoso íntimo. Los profesores me hacían preguntas cargadas, interrumpían mis respuestas, descartaban la evidencia que presentaba como irrelevante. Uno de los profesores, una mujer que enseñaba estudios de género, me dijo directamente durante una sesión, el hecho de que pienses que pedir consentimiento una vez es suficiente muestra una mentalidad patriarcal problemática. Intenté explicar una y otra vez que yo había respetado cuando Andrea me pidió parar, que no había pasado nada después de eso, que teníamos evidencia de mensajes y testigos que contradecían su versión. Pero sentía que estaba hablando con una pared. El panel estaba más interesado en hacer una declaración política sobre tomar en serio las acusaciones de las mujeres que en realmente buscar la verdad de lo que había pasado esa noche. Andrea testificó frente al panel llorando, con una actuación convincente sobre cómo yo había traumatizado su vida, cómo tenía pesadillas, cómo no podía confiar en los hombres. Los profesores la consolaban, le ofrecían pañuelos, la trataban con una ternura que nunca me mostraron a mí. En enero, 2 semanas antes de que comenzara mi último semestre, recibí la decisión del Comité de Conducta Estudiantil. Me declaraban culpable de violación del Código de Conducta Estudiantil por conducta sexual inapropiada y no consensuada. Mi castigo era suspensión inmediata por 1 año académico completo. Estaba a solo 6 meses de graduarme. Tenía ofertas de trabajo esperándome. Mi futuro completo dependía de obtener mi título ese año. Y me lo estaban arrebatando basándose en una mentira, a pesar de que Título 9 ya me había declarado inocente. Entré en pánico. Llamé a mis padres llorando, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi padre, un abogado con 30 años de experiencia, inmediatamente me dijo que necesitábamos contratar un abogado especializado en casos de Título 9 y defensa de estudiantes. Encontramos a un abogado increíble, el licenciado Sánchez,
que había manejado docenas de casos similares en universidades de todo el país. Sus honorarios eran astronómicos, $15.000 solo como anticipo, pero mis padres no dudaron en pagarlo. Era mi futuro el que estaba en juego. El licenciado Sánchez revisó todo mi caso meticulosamente. Lo primero que hizo fue someterme a un examen de polígrafo, más conocido como detector de mentiras, con un examinador profesional certificado. Respondí a cada pregunta sobre esa noche. ¿Forzaste a Andrea a hacer algo sexual contra su voluntad? No, señor. ¿Continuaste tocándola después de que te pidió parar? No, señor. ¿La amenazaste de alguna manera? No, señor. Pasé el polígrafo con resultados perfectos. El examinador concluyó que no mostraba ninguna señal de engaño en mis respuestas. Aunque los polígrafos no son admisibles en cortes criminales, sí tienen peso en procedimientos administrativos universitarios. Luego el licenciado Sánchez hizo algo brillante, demandó a la universidad por difamación y violación de proceso debido. Argumentó que la universidad había ignorado completamente la decisión de título 9, que había conducido una investigación sesgada donde el resultado estaba predeterminado, y que había violado mis derechos fundamentales al debido proceso al juzgarme 2 veces por el mismo incidente. La demanda era por $500.000 en daños, una cantidad lo suficientemente grande para asustar a la administración universitaria. También amenazó con llevar el caso a los medios nacionales, exponiendo cómo la universidad destruía las vidas de estudiantes inocentes en nombre de la corrección política. La presión funcionó. La universidad no quería un escándalo público, especialmente uno que podría mostrarlos ignorando sus propios procedimientos de título 9. Después de 2 meses de negociaciones tensas, en marzo, la universidad acordó revocar mi suspensión con 2 condiciones. Primero, que yo aceptara completar un curso en línea sobre consentimiento y relaciones saludables, algo puramente simbólico que acepté sin problema. Segundo, que firmara un acuerdo de confidencialidad donde me comprometía a no hablar públicamente sobre los detalles específicos del caso o mencionar a la universidad por nombre. Firmé, porque lo único que me importaba era poder regresar y graduarme. Fui reinstaurado en la universidad en abril, con apenas 2 meses restantes del semestre. Mi fraternidad me recibió de vuelta, disculpándose por haberme abandonado tan rápido, aunque yo sabía que esas disculpas eran superficiales y motivadas más por culpa que por genuino arrepentimiento. Pude completar mis últimas clases y finalmente me gradué en mayo, caminando a través del escenario para recibir mi diploma mientras mi familia aplaudía en la audiencia. Debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, pero estaba teñido por todo lo que había pasado, por los meses de terror de pensar que mi futuro había sido destruido por una mentira. Pero mi historia no termina con mi graduación. Todavía tenía cuentas pendientes tanto con Andrea como con la universidad. Aunque había firmado un acuerdo de confidencialidad con la institución, no había ningún acuerdo que me prohibiera demandar a Andrea personalmente por difamación. El licenciado Sánchez presentó una demanda civil contra ella apenas me gradué, argumentando que sus falsas acusaciones habían dañado gravemente mi reputación, me habían causado angustia emocional severa, y habían puesto en peligro mi futuro profesional. La demanda era por $100.000 en daños. Andrea intentó defenderse argumentando que realmente creía que había sido agredida, que su percepción de los eventos era distinta a la mía y que no había mentido de forma intencional. Dijo que llevaba tiempo escuchando historias de casos similares en el campus y que eso la había dejado muy sensible al tema, al punto de interpretar cualquier situación incómoda como algo más grave. Según ella, cuando todo terminó, su mente se fue directamente a lo peor y terminó convencida de que yo había cruzado un límite que en realidad nunca crucé. Pero el licenciado Sánchez destruyó esa defensa usando únicamente la evidencia que ya formaba parte del caso, los mensajes entre Andrea y yo que mostraban una interacción completamente normal y consensuada antes y después del viaje, su mensaje agradeciendo el fin de semana horas después del supuesto incidente, y las declaraciones de quienes estuvieron presentes y confirmaron que ella se comportó con absoluta normalidad al día siguiente. Con todo eso sobre la mesa, quedó claro que su versión no se sostenía y que no existía ninguna evidencia real de que hubiera ocurrido una agresión. El caso fue a juicio civil el verano siguiente. Fue un proceso agotador que duró 2 semanas, con testimonios de múltiples testigos, peritajes de expertos en trauma y memoria, y largas deliberaciones del jurado. Finalmente, el jurado falló a mi favor, Andrea fue declarada culpable de difamación y se le ordenó pagarme $70.000 en daños compensatorios. Era menos de lo que habíamos pedido, pero era una vindicación pública de que yo había sido falsamente acusado, de que Andrea había mentido, de que mi nombre estaba limpio. Pero aquí viene la parte que me dejó con un sabor amargo en la boca. Andrea no tenía $70.000. Era una estudiante recién graduada con deudas estudiantiles y sin un trabajo bien pagado. En teoría, yo había ganado, pero en la práctica sabía que nunca iba a haber ese dinero.
Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más frustrante. Varias organizaciones feministas que habían estado apoyando el caso desde que surgió en la universidad se enteraron del desenlace y decidieron convertir a Andrea en su causa célebre. La presentaban como una víctima del sistema judicial patriarcal, como una mujer valiente que había sido castigada por atreverse a denunciar a su agresor. Organizaron campañas de recaudación de fondos para ayudarla a pagar la indemnización. Y funcionó. Esas organizaciones lograron recaudar los $70.000 completos en menos de 3 meses. Recibí mi dinero, técnicamente gané mi demanda, pero el mensaje que enviaba era horrible. Andrea no enfrentó ninguna consecuencia real. Las mismas personas que decían defender a las víctimas de abuso estaban defendiendo y financiando a alguien que había sido declarada culpable en una corte de haber mentido sobre ser víctima. Era una locura. Ahora, un año después de graduarme, estoy trabajando en una excelente compañía tecnológica, ganando un buen salario, reconstruyendo mi vida. Pero las cicatrices permanecen. Tengo dificultad para confiar en las mujeres románticamente, siempre hay una voz en mi cabeza preguntándome si un malentendido podría convertirse en otra acusación. Veo noticias sobre el movimiento feminista y aunque entiendo y apoyo profundamente a las verdaderas víctimas de abuso, no puedo evitar sentir resentimiento por cómo ese movimiento creó un ambiente donde la presunción de inocencia desapareció para los hombres acusados. Lo que más me frustra es que casos como el mío, casos de falsas acusaciones, terminan dañando a las verdaderas víctimas de abuso. Cada vez que alguien como Andrea miente, cada vez que queda demostrado que una acusación era falsa, siembra dudas sobre todas las demás acusaciones. Las verdaderas víctimas sufren porque la gente se vuelve escéptica, pensando que tal vez todas las mujeres están exagerando o mintiendo. Es un daño terrible que las falsas acusadoras causan no solo a los hombres inocentes, sino también a las mujeres que realmente han sufrido abuso. En cuanto a las organizaciones feministas que recaudaron dinero para Andrea, les digo esto, están haciendo más daño a su causa de lo que imaginan. Al defender ciegamente a cualquier mujer que dice haber sido víctima, sin importar la evidencia, sin importar si mintió, están perpetuando precisamente el tipo de injusticia que dicen combatir. Están enseñando a las mujeres que pueden mentir sin consecuencias, que el sistema las protegerá incluso cuando estén equivocadas. Y están enseñando a los hombres que no hay forma de defenderse de una falsa acusación, que una vez acusado, eres culpable sin importar la verdad. Ojalá en los próximos años la gente se dé cuenta de que estas organizaciones, con toda su retórica sobre justicia y derechos, están realmente causando daño tanto a mujeres como a hombres. Ojalá pierdan el poder y la influencia que tienen ahora, porque mientras sigan operando de esta manera, casos como el mío seguirán ocurriendo. Hombres inocentes seguirán siendo destruidos por acusaciones falsas, y verdaderas víctimas seguirán siendo cuestionadas porque el movimiento perdió su credibilidad al defender a mentirosas como Andrea. A Andrea, donde sea que esté, solo puedo desearle que viva con la culpa de haber estado a punto de destruir la vida de una persona inocente por motivos que jamás comprendí del todo. Tal vez buscaba atención, tal vez se dejó influenciar por otras historias, o tal vez terminó creyéndose su propia versión, pero a estas alturas ya no importa. Lo que sí importa es que la verdad salió a la luz, que fui vindicado y que, aunque el proceso fue doloroso, logré conservar mi dignidad. A quienes estén pasando por algo similar, les digo que luchen, documenten todo, busquen apoyo legal y no acepten cargar con una culpa que no les pertenece, porque defender su nombre es defender su futuro. Y aunque las acusaciones falsas dejan cicatrices, porque incluso hoy hay quienes siguen asociando mi nombre con aquel caso sin recordar que fui declarado inocente, puedo vivir en paz sabiendo que dije la verdad, que resistí y que, aunque la justicia no siempre es perfecta, al final prevaleció. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.